El siguiente punto que tenemos que considerar es el punto focal en la retina. Cuando nosotros vamos a observar objetos claros sin que se observen borrosos, quiere decir que vamos a estar realizando un ajuste en donde este punto focal que está provocando la refracción de los rayos está ubicado precisamente en la retina. Entonces, el centro donde debe de colocarse el punto focal es justamente en la retina de nuestro ojo. Cuando nosotros contamos con problemas ópticos, puede darse el caso que el punto focal se encuentre anterior a la retina o que el punto focal se encuentre posterior a la retina. Es decir, no vamos a tener el ajuste preciso para que el foco se encuentre en la retina. En estas dos circunstancias, lo que observaremos serían imágenes borrosas, fuera de foco. ¿Por qué? Porque el punto focal no está justo en la retina. Cuando el punto focal se encuentra anterior a la retina, a esto le vamos a denominar miopía. Y cuando el punto focal se encuentra posterior a la retina, le vamos a denominar una hipermetropía, que serían las dos alteraciones principales que vamos a encontrar ópticamente en nosotros. Ahora, en este sentido, vamos a tener que utilizar un lente para corregir el problema óptico. Cuando el sujeto ve normal, es decir, cuando punto focal se encuentra justamente en la retina, entonces encontraremos que el sujeto es emétrope. Cuando el punto focal se encuentra anterior a la retina, vamos a tener que el sujeto es miope. Y cuando el punto focal se encuentra posterior a la retina, vamos a tener que es hipermétrope. Ahora, nosotros vamos a contar con lentes para realizar la corrección. Cuando tenemos miopía, vamos a utilizar el uso de lentes cóncavas, que habíamos dicho que tenía como característica ser de dioptrías negativas. Y cuando contamos con la hipermetropía, la corrección se va a llevar a cabo con una lente convexa. Entonces la corrección va a ser con dioptrías positivas. Para terminar con esta parte de la óptica, tenemos que considerar a la siguiente estructura del ojo que también va a influir en el paso de la luz, que va a ser la córnea. En el caso de la córnea, podemos tener dos características importantes. Dependiendo de cómo se da la incidencia de la luz, puede ser que no exista refracción al paso o puede ser que sí se dé una ligera refracción. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender si la luz está incidiendo perpendicular a la superficie, no observaremos refracción, y si no tiene esta dirección perpendicular, se encontrará con un ángulo en la superficie que provocará la refracción. Otro punto importante a considerar aquí es que en el caso de la superficie de la córnea, tiene que tener como principal característica ser totalmente regular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no debemos de encontrar problemas en la superficie como hundimientos o protuberancias. Es decir, la superficie no debe de encontrarse con algún problema de este tipo. ¿Por qué? Porque nos podrá provocar lo que denominamos como aberraciones ópticas. Si llegamos a observar que aquí hay desniveles, vamos a ponerlo así, estas pequeñas áreas que se encuentren con protuberancias o hundimientos van a tener un efecto de refracción y esto nos va a dar una aberración óptica.
Es decir, si nosotros viéramos de frente la córnea, podríamos encontrar una zona con irregularidades y en esa zona se van a dar efectos de refracción que no deseamos. ¿Por qué? Por la irregularidad de la superficie. A estas alteraciones en las córneas les vamos a denominar astigmatismo. Entonces, el astigmatismo corresponde a una alteración en la superficie de la córnea donde se hace irregular, donde tenemos aberraciones ópticas. Y para poder corregir estos problemas de astigmatismo se requiere utilizar una lente que se le denomina barril, en la cual únicamente va a estar cubriendo el sitio donde el eje, vamos a ponerlo así, donde se encuentra ubicada la alteración. Es decir, como no tengo la aberración en toda la córnea, vamos a tener como finalidad únicamente corregir la zona donde se podía encontrar esta alteración. Cuando una persona tiene astigmatismo, por ejemplo, está leyendo un libro en donde los renglones tienen una distancia fija, puede ser que de repente observe que los renglones se acercan o se separan, cuando en realidad tienen la misma distancia. Esto es un efecto producto del astigmatismo y puede ser corregido fácilmente. Por último, tenemos otro problema en el caso del cristalino. En el caso del cristalino, habíamos mencionado que es una lente biconvexa que se va a encontrar dentro del ojo y que nos va a ayudar a realizar la refracción de la luz y que una vez que se realice esta refracción, el foco debe de ubicarse perfectamente en la retina. Una vez que tenemos este punto, es importante mencionar lo que ya habíamos anotado, que esta lente tiene como principal propiedad el ser una lente flexible que puede modificar su curvatura. Con la edad empieza a disminuir la capacidad de modificar la curvatura del cristalino y cada vez es más difícil aumentar la curvatura. Por lo tanto, la visión cercana se empieza a dificultar, lo que comúnmente se le denomina vista cansada. Es una dificultad para enfocar objetos que se encuentran a distancias cercanas y las personas cada vez tienen que alejar el objeto para poderlo ver con claridad. A esta alteración le vamos a denominar presbicia. Y la presbicia puede empezar a presentarse a partir de los 40-45 años aproximadamente y en adelante. Y se debe entonces a una disminución en el grado de elasticidad por pérdida de hidratación del tejido, que eso ocurre con la edad con todos nuestros tejidos, y empieza a tener esta disminución de la capacidad para enfocar objetos cercanos. Ya para pasar a las características funcionales del ojo, tenemos que decir dos cosas. Tanto la córnea como el cristalino son lentes que se encuentran totalmente transparentes. En el caso de la córnea tenemos que es una extensión de la esclera del ojo. En el caso del cristalino, pues es nuestra lente que estábamos diciendo. Cuando se tiene una pérdida del grado de transparencia de estos tejidos, vamos a tener problemas para el paso de los fotones. Puede ser una pérdida parcial o puede ser una pérdida total de la transparencia. Y observaremos pues cómo se podría observar un vidrio sucio o un vidrio esmerilado. En el caso del cristalino, si pierde su transparencia, puede ser corregido por una cirugía. Existen hoy día ya muchas cirugías donde se quita el cristalino, se implanta un cristalino artificial. En este problema tendríamos una fácil solución. Sin embargo, en el caso de la opacidad de la córnea es una situación más grave debido a que no existen córneas artificiales. Para poder restituir la visión por una alteración en la córnea, se tiene que recurrir a un trasplante. Existen infecciones, traumatismos, muchas circunstancias que pueden alterar nuestra córnea, pero uno de los principales
elementos que puede provocar daño en la transparencia es el sol. ¿Por qué? Porque en el sol existe una gran cantidad de rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta pueden provocar daños en estos tejidos. Las personas que naufragan en el mar y que quedan varias semanas varadas o meses, incluso los que han llegado a sobrevivir, generalmente tienen problemas de visión por el exceso de exposición al sol y de los rayos ultravioleta. Y las personas que viven en las costas, ¿verdad?, muy expuestos al sol, también pueden tener este problema. Entonces se recomienda que se utilicen lentes de sol con filtros ultravioleta.